significó para muchos de nosotros desafíos grandes, intensos, quizás para otros un poco más llevaderos, y algunos otros pueden decir hoy que fue un super año excelente, y todo eso es bueno, lo pudimos ver en los agradecimientos que pudimos escuchar hace un momento, y seguro que cada uno de nosotros tiene algún motivo o muchos motivos para agradecer al Señor, y creo que es una de las características que nos distingue de otras personas, que nosotros tenemos a quién agradecer por lo que ha sucedido durante todo este tiempo. A veces nos olvidamos de que ha sido Dios el que nos ha sustentado. A veces pensamos que mi gran esfuerzo en el trabajo durante todo este año me permitió lograr lo que hoy tengo. ¿Saben? Es un grave error pensar que con mi esfuerzo pude haber logrado, porque sin duda ha sido el Señor quien nos ha sustentado. Y como hemos podido ser agradecidos, y como estamos agradecidos por muchas cosas que nos han sucedido durante todo este año, creo que es pertinente que nosotros también pensemos en lo que viene. Pensemos en el próximo año, que ya está a pocos días de iniciar. ¿Qué es lo que viene en este próximo año? ¿Cómo debo yo enfrentar el desafío de este próximo año? ¿Saben? Por estos días podemos escuchar en la televisión o en las redes sociales algunos tips, algunos consejos para enfrentar el nuevo año. Algunos tips de verdad son bastante tontos, si pudiéramos decirlo de esta manera. Por estos días nos aconsejan que recibamos el año vestidos de cierto color de ropa, ¿verdad? Que comamos ciertas comidas, porque son las que van a atraer el éxito para el próximo año. Que tengamos ciertos pensamientos positivos para recibir el año con actitud positiva, con optimismo. Algunas personas sacan, no sé si esa tradición también la hacen acá en mi tierra, algunas personas los ve usted a las 12 de la noche sacando un par de maletas y dar vueltas a la manzana, queriendo, supongo yo, anhelando viajar el próximo año. Otros se comen 12 uvas pidiendo deseos. Bueno, hay una infinidad de cosas que la gente por estos días hace, y usted escucha un montón de consejos que dan para que podamos recibir el nuevo año. Pero saben, la mayoría de esas cosas no sirven, no funcionan. Son producto del imaginario del ser humano, de la superstición que nos caracteriza a los seres humanos, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos decirlo o podemos afirmarlo, porque ¿cuántas promesas no hizo usted finalizando el 2023 y estamos finalizando el 2024 y alguna de esas promesas no cumplió? ¿Cuántos bajaron de peso? La felicito, hermano. ¿Ah? Que se lo hayan propuesto. Siempre yo empecé bien y mire cómo voy, ¿no? Yo empecé bien y terminé. Ahora sí me toca prometer bajar de peso. Pero muchos de nosotros hicimos promesas, quizás en la dieta, quizás en que íbamos a hacer algún emprendimiento, quizás que íbamos a estudiar, quizás que íbamos a hacer algunas otras cosas que, si las evaluamos hoy y miramos hacia atrás, puede ser que no las hayamos cumplido, puede ser que no las hayamos alcanzado, no lo hayamos logrado. Pero saben, yo quiero que hoy brevemente pudiésemos enfocarnos en el desafío que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos enfrentar este nuevo año y que nosotros podamos hacer propuestas que sí debemos cumplir. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. Yo quiero que podamos salir de este lugar hoy desafiados con por lo menos 3 propuestas que sí debemos cumplir. Está bien que usted proponga que este año sí va a adelgazar.
Está bien que usted proponga que este año sí va a cumplir el emprendimiento que está haciendo o se va a proyectar de una mejor manera en el trabajo que está haciendo o en la crianza de sus hijos o en cualquier otra meta o sueño que usted tiene. Pero saben, el Señor hoy nos quiere desafiar a que por lo menos en estas 3 propuestas que vamos a ver hoy, nosotros de verdad seamos obedientes y sí salgamos desafiados a cumplirlas. Y son 3 propuestas que sí debemos cumplir. Y vamos a empezar con oración y para poder adentrarnos en lo que la palabra de Dios pretende decirnos en esta mañana. Señor, agradecemos por tu bondad y tu misericordia y en esta mañana, Padre, una vez que ya hemos manifestado nuestro agradecimiento a ti y hemos mirado hacia atrás y hemos visto las maravillosas cosas que has hecho en nosotros, Señor, podemos estar agradecidos. Pero también, Padre Celestial, queremos pensar en lo que viene adelante, en el desafío que está en este próximo año. Y queremos, Señor, no solamente hacer promesas vacías, promesas efímeras, superficiales, que posiblemente no podemos cumplir o no vamos a tener la disciplina de cumplir. Señor, hoy queremos aprender en tu palabra cuáles son estas propuestas que sí debemos hacernos y sí debemos determinarnos a cumplir para este próximo año. Así que te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, y puedas ayudarnos a comprender lo que tu palabra nos quiere decir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, les propongo 3. Hay 3 propuestas que usted y yo sí debemos cumplir. Que usted ahora a final de año, si quiere, puede tomar nota de ellas. Usted pueda sentarse en un momento, tomar un momento de su tiempo y reflexionar en esto y decir, yo tengo que disciplinarme a cumplir por lo menos estas 3 propuestas que el Señor me está diciendo. Y la primera de ellas es, me propongo a obedecer el plan de Dios para mi vida. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan para su vida? ¿Sí? Dios tiene un plan para su vida, eso lo hemos escuchado mucho, nos lo han dicho mucho, y Dios tiene ciertamente un plan para cada uno de nosotros. Es importante que hoy usted y yo podamos desafiarnos a proponernos a obedecer el plan de Dios para nuestra vida. ¿Saben? Porque van a seguir pasando los años y posiblemente no vamos a entender o no vamos a conocer, si no nos desafiamos hoy, no vamos a entender y conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y podemos pasar años viniendo a una iglesia, sentándonos cada domingo por 2 horas en estas sillas, yéndonos a nuestra casa, pasan 365 días y el siguiente año lo mismo y nuestra vida sigue igual, sin conocer y sin obedecer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Quiero invitarlos a que busquen por favor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, miren, proponernos a obedecer el plan de Dios para nuestra vida es una buena promesa de principio de año. Sería una buena promesa de principio de año, antes de adelgazar y antes de hacer todas las demás cosas. Quizás proponernos a obedecer el plan de Dios para nuestra vida es una buena propuesta de inicio de año. Y saben, el apóstol Pablo lo tenía claro. El apóstol Pablo tenía claro cuál era el plan de Dios para su vida. Y el anhelo del apóstol Pablo era poder llegar a obedecer o caminar en el cumplimiento del plan de Dios para su vida. Y vaya si el apóstol Pablo tenía razones humanas para jactarse de su año,
para jactarse de su vida. Si usted lee unos versículos más arriba, y no los vamos a leer por temas de tiempo, pero seguramente los habrá escuchado, o usted puede con mayor detenimiento leer el inicio del capítulo 3 y antes de estos versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo hace una mención de quién era él. ¿De quién era él? Hace una mención hace una mención básicamente de su hoja de vida. Y humanamente tenía razones suficientes el apóstol Pablo para decir: yo ya no necesito nada. ¿Qué voy a cumplir? ¿Ya qué voy a alcanzar? ¿Ya qué voy a lograr si ya lo he logrado todo? Sin embargo, el apóstol Pablo, después de haber expuesto algo así como su hoja de vida, dice en el versículo 13: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. La meta de Pablo y de todo hijo de Dios debe ser perseguir el supremo llamamiento de Dios. Saber para qué Dios lo tiene a usted acá. Si hiciéramos una encuesta, ¿usted sería capaz de responder con precisión y claridad cuál es el propósito de Dios para su vida? El apóstol Pablo lo tenía claro, hermano. Y saben, poder conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida no se descifra abriendo la Biblia en cualquier parte y poniendo un dedo en cualquier texto bíblico y tratando de leer lo que ahí dice. No, eso es superstición también. Conocer el plan de Dios para nuestra vida requiere una relación profunda y permanente, constante, día a día con Dios. No es una promesa de un día al principio del año, sino un camino recorrido cada día de ese año. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Pablo lo tenía claro porque él también tenía claro cómo lograr llegar a obedecer el plan que Dios tenía para él. El apóstol Pablo tenía una relación profunda con Dios, pero también él, a través de esa relación, él podía conocer cuál era el plan de Dios para él. Hermano, si usted desconoce hoy con precisión y claridad cuál es el plan de Dios para su vida, posiblemente es porque necesitamos tener una relación mucho más profunda con Él. Si usted hoy no puede descifrar con claridad, con precisión, qué espera Dios de ti para este próximo año que viene, entonces es posible que necesitemos un poco de mayor relación profunda con nuestro Dios. El apóstol Pablo no tenía ese problema en este caso. Él sabía con exactitud cuál era el plan de Dios para él. Pero además, no era suficiente con saber cuál era el plan de Dios, sino cómo lograr caminar en obediencia para ese plan. Porque a veces nos pasa a nosotros los creyentes que sabemos cuál es el plan que Dios tiene para mí. Ya entiendo qué es lo que Dios espera que yo haga, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo obedecerle. Y puede ser que eso nos esté pasando a algunos de nosotros hoy. Y el apóstol Pablo sí lo tenía claro. Mire, él definió una estrategia de vida que la podemos ver en 3 aspectos que vamos a ver a continuación, allí en ese mismo texto bíblico. Fíjense cómo el apóstol Pablo caminaba en obediencia a obedecer el plan de Dios para su vida. Lo primero que el apóstol Pablo hizo fue que se deshizo de la soberbia. El apóstol Pablo se deshizo de la soberbia. Miren lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Hermano, ¿sabía usted que el apóstol Pablo era uno de los hombres más preparados teológicamente de la historia bíblica? El apóstol Pablo tenía una de las mejores preparaciones teológicas que cualquier ser humano de la época podía tener. Y él, unos versículos más arriba, lo describe. Judío de judíos. El hombre tenía la preparación, el conocimiento intelectual suficiente como para decir: yo no necesito nada más.
Sin embargo, pensar en que no necesitaba más se podía constituir definitivamente en un acto de soberbia. Y lo primero que hizo el apóstol Pablo es entender que para poder obedecer el plan que Dios tenía para él, tenía que deshacerse de la soberbia. La Biblia dice con respecto a los soberbios que Dios, ¿qué? Los resiste. Hermanos, creo que no hay ninguna otra actitud humana en la Escritura, que se mencione en la Escritura, que Dios la defina, o que defina la Biblia, como que Dios resiste. ¿Y saben lo que quiere decir resistir? Que Dios no tolera. No tolera, no es compatible con Dios. ¿Saben? No hay ninguna otra actitud humana que se defina de esa manera. En la soberbia dice la Escritura que Dios lo resiste. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Y saben, algunos de nosotros, posiblemente muchos de nosotros, estamos lidiando con la soberbia. Y saben, puede ser por eso que no hemos podido caminar en obediencia a cumplir el plan de Dios que tiene para nuestra vida. El apóstol Pablo lo tenía claro y él dice en la Biblia que él entendió que tenía que deshacerse de la soberbia. A pesar de su autoridad, a pesar de su conocimiento, a pesar de su trayectoria y a pesar de sus logros, el apóstol Pablo llega a decir: no pretendo haberlo alcanzado ya. Qué interesante es cómo ver que el apóstol Pablo puede entender, mirando hacia atrás, todo lo que había logrado quizás, quién era, porque él sabía perfectamente quién era, y él poder pararse y decir: ¿saben qué? Falta más. Falta. No lo he alcanzado todo. Porque el apóstol Pablo entendió que el fin de su vida no era el reconocimiento de la gente a través de su trayectoria. No era haber estudiado todo lo que estudió. No haber alcanzado todo lo que alcanzó. Sino que el apóstol Pablo entendió que el fin de su vida se fundamentaba en el premio del supremo llamamiento que el Señor le había hecho. Hermanos, no somos distintos al apóstol Pablo. Usted y yo estamos llamados al premio del supremo llamamiento que nos ha hecho nuestro Señor. Y saben, el fin de su vida no es su carrera universitaria. El fin de su vida no es la cúspide o la proclamación de su negocio, el éxito de su negocio. El fin de su vida no es obtener la casa que quiere tener, ni el carro que desea obtener, ni la estabilidad económica que desea obtener, ni la estabilidad en salud que desea obtener, que todas esas cosas son buenas y son legítimas, pero no son el fin de nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo entendió. Si usted quiere este año poder vivir un año conforme al plan de Dios, hermano, usted y yo debemos obedecer el plan que Dios tiene para nosotros. Debemos conocerlo y debemos obedecerlo. Y el primer paso para hacerlo es hacer lo que hizo el apóstol Pablo, y es deshacerse de la soberbia. A veces podemos ser soberbios sin saberlo. A veces disfrazamos la soberbia de humildad. Podemos disfrazar la soberbia de humildad. Y no vamos a detallar con precisión cómo es y cómo funciona. Pero hermanos, cada uno de nosotros en nuestro corazón puede saber si está teniendo problemas con la soberbia. Y saben, si ese es uno de nuestros problemas, recuerde que Dios resiste a los soberbios. Y la soberbia es un impedimento para obedecer el plan que Dios tiene para usted y para mí. Lo segundo que hizo el apóstol Pablo para poder obedecer el plan que Dios tenía para su vida, aparte de deshacerse de la soberbia, es que él no se estancó en su pasado. El apóstol Pablo no se estancó en su pasado. Dice la Escritura en el mismo versículo 13: así que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, esta expresión del apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, por supuesto que no es borrar de nuestra mente lo que sucedió en el año 2024. No se trata de eso. El apóstol Pablo no está diciendo: olvida que lograste
consolidar tu negocio. Olvídate de que lograste poder obtener la casa que obtuviste. No se trata de borrar de nuestra mente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo con la expresión olvidando ciertamente, tiene que ver con que lo que sucedió atrás no me amarre y no me condicione para seguir adelante. Lo bueno y lo malo. Por eso dice la Escritura, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y miren que el apóstol Pablo tenía cosas malas en el pasado para recordar y cosas buenas para recordar. El apóstol Pablo, como dijimos hace un momento arriba, explayó su hoja de vida, pero antes de eso, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo, en ese momento llamado Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que no tenía buen testimonio delante de los demás. Un hombre que ideó estrategias para ver cómo hacía para perseguir a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo tenía cosas malas y cosas buenas que recordar. Y creo que el apóstol Pablo entonces en este caso está enmarcando todo su pasado y está diciendo, yo no solamente tengo que deshacerme de la soberbia, sino ahora tengo que no estancarme en lo que sucedió atrás, en lo bueno y en lo malo. Porque hermanos, si el apóstol Pablo se hubiese detenido a recordar que había sido un perseguidor de la iglesia, en ese instante el apóstol Pablo estuviese diciendo, yo no soy digno de estar acá, yo no merezco estar acá, yo fui una persona muy mala y por eso creo que el Señor no me va a tomar en cuenta para su propósito. Y saben que eso nos puede estar pasando a cada uno de nosotros. Podemos estar, quizás no hemos estado caminando en el plan de seguir, de obedecer el plan de Dios, porque posiblemente algo pasó en nuestro pasado que nos está diciendo, tú no puedes, tú no eres digno. ¿Cómo te va a usar Dios así? ¿Cómo vas a cumplir el plan de Dios si tú eres esto? Si tú eres un fracasado. ¿Cómo vas a cumplir el plan de Dios si tú has pecado de esta manera? Saben, el apóstol Pablo podía estar lidiando con este recuerdo y él entendió que tenía que cortarlo allí, que ese recuerdo doloroso, negativo de su vida, no podía amarrarlo para caminar en el cumplimiento del plan de Dios. Muchos de nosotros no caminamos en vías a cumplir el propósito de Dios porque estamos estancados en lo malo que nos sucedió atrás, porque quizás hemos pecado y hemos pedido perdón por nuestro pecado. El Señor perdonó nuestro pecado pasado, pero nosotros no hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos por el pecado que cometimos. Y eso nos puede estar deteniendo a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo lo tenía claro, y no solamente lo negativo, sino que lo positivo. El apóstol Pablo también estaba manifestando que todo lo bueno que había sucedido en su vida no podía tampoco ser el amarre para él continuar caminando hacia el propósito que Dios había definido para él. ¿Saben por qué? Porque a veces también nuestros éxitos y nuestros logros en la vida secular y en la vida espiritual pudieran estar deteniéndonos a seguir adelante. ¿Yo para qué ya? Si yo ya sirvo en la iglesia, ¿qué más voy a darle al Señor? ¿Qué más voy a pedir? ¿Qué más voy a avanzar? Yo estoy bien así. ¿Es suficiente con lo que yo hago? Así que ya no necesito nada más. Y a veces nos conformamos con lo que hicimos, con lo bueno que sucedió, y eso no nos permite seguir avanzando hacia lo que está adelante. Y el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero no se quedó allí, dice, y extendiéndome hacia lo que está adelante. Hermanos, el apóstol Pablo entendió que para poder obedecer el plan que Dios tenía para él, no podía estancarse
en el pasado. El apóstol Pablo sabía que venían más desafíos para su vida. El apóstol Pablo entendió que mientras estaba acá, había más desafíos que cumplir para su vida. Y saben, era interesante para una persona que iba a pasar una gran parte de su vida preso en una cárcel. Es interesante cómo el pensamiento del apóstol Pablo, la claridad que él tenía acerca de lo que Dios quería tratar con él, podía manifestarse aún cuando el apóstol Pablo iba a pasar una gran parte de su vida preso en una cárcel. Un hombre que aún sabiendo que iba a estar tras las rejas, tenía desafíos por delante. Sabía que habían desafíos que cumplir. Hermano, y nosotros nos desanimamos porque las cosas no salieron bien en el trabajo. Nosotros nos desanimamos porque este año no pude comprar el auto que necesitaba, que quería. Nos desanimamos quizás porque no alcancé el sueño que tenía. El apóstol Pablo nos está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces el apóstol Pablo, para obedecer el plan, él se propuso obedecer el plan que Dios tenía para él. Él entendió que necesitaba deshacerse de la soberbia, necesitaba no estancarse en el pasado, pero también él entendió que no debía distraerse de su objetivo. El apóstol Pablo entendió que no podía distraerse de su objetivo. Dice el versículo 14, después que dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Hermano, es interesante porque esa expresión proseguir tiene que ver con avanzar sin detenerse. Avanzar sin detenerse. El apóstol Pablo entendió que no solamente era tener un desafío adelante, sino que tenía que caminar de manera constante, que no podía detenerse y no podía distraerse del objetivo que el Señor le había tratado. Y saben, hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos el año distrayéndonos con cosas que están a nuestro alrededor y nos desvían del propósito que Dios tiene para nuestra vida? Vivimos en un mundo de muchas distracciones y los seres humanos nos distraemos con mucha facilidad de nuestros objetivos. Y el apóstol Pablo lo tenía claro y sabía que necesitaba enfocarse de manera determinada en el objetivo que tenía por delante. Bueno, la primera propuesta que yo le animo a que hagamos juntos para este próximo año es que nos propongamos a obedecer el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo? Debemos deshacernos de la soberbia, debemos evitar estancarnos en el pasado y debemos tratar de no distraernos del objetivo que el Señor nos ha trazado. La segunda propuesta que quiero hacerles en esta mañana para iniciar este nuevo año es: me propongo a depositar, a confiar completamente en Dios. Si usted quiere hacer una propuesta, un propósito significativo en su vida, que sea que este año usted pueda proponerse a confiar completamente en Dios. Y miren lo que eso quiere decir, hermanos. Quiero invitarlos a que por favor vayamos a Isaías 40. Isaías 40, versículos del 28 al 31. Isaías 40 del 28 al 31. Miren lo que dice aquí el profeta. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, la segunda propuesta tiene que ver con proponernos a confiar completamente en Dios. Y saben, la Biblia también nos da luces acerca de esto. Aquí están las razones, el por qué nosotros debemos confiar completamente en Dios. A pesar de que las noticias en la televisión digan que el próximo año la economía va a estar un poco más dura, que la salud, el sistema de salud se está deteriorando, que el sistema laboral también está deteriorándose, la Biblia nos dice que nosotros podemos confiar en Dios. Y aquí nos da las razones. Miren, la primera razón se encuentra en el versículo 28. Dice, porque sabemos y oímos que Dios es el creador de todo. ¿No has sabido y no has oído que el Dios es Jehová, el creador de los confines de la tierra? Esa es una razón para confiar completamente en Dios. Que Dios es el creador, que Él es soberano, que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso. El profeta también estaba manifestando que no hay otra razón por la cual nosotros podemos desviar nuestra mirada de la confianza del Señor, porque Él es el creador de todo. Ese Dios creador de todo tiene algunas características que tú y yo necesitamos. Y por eso es una razón suficiente para confiar en Él, porque Él tiene lo que yo necesito. Una de las razones por las que usted tiene que tener plena confianza en Dios es porque Él tiene características que usted y yo necesitamos. Y miren cuáles son esas características. Dice, Él me puede dar ánimo y me puede dar sabiduría y me puede dar fuerzas, porque Él tiene ánimo, tiene sabiduría y tiene fuerzas. Miren lo que dice el versículo 29. Él dice, en las finales del 28, dice, no desfallece. Él no desfallece. Usted sí, yo sí me desanimo, hermano. Y bastante. Pero Él no desfallece. Dice la Biblia, no se fatiga con cansancio. Me va a decir que usted no está cansado, hermano, después de todo este año trabajando, esforzándose, y quizás sin resultados concretos. Me va a decir que no está cansado, hermano. Me va a decir que no está cansado de trabajar, me va a decir que no está cansado de lidiar con ese problema de salud, me va a decir que no está cansado de lidiar con su problema familiar, me va a decir que no está cansado de lidiar con tantas cosas. Usted y yo sí nos cansamos, pero una de las razones por las que hoy podemos animarnos a confiar en el Señor es porque Él no se cansa. Y es algo que yo necesito. Yo necesito poder descansar y Dios no se cansa. Él no desfallece y no se cansa. Y miren lo otro que Él tiene, que yo necesito. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuánto nos hemos esforzado durante todo este año por tomar decisiones correctas con sabiduría y a veces hemos fracasado? ¿Usted puede recordar algún evento durante este año en el que hoy puede decir, no debía haber tomado esa decisión? Debía haber hecho otra cosa. Debía haber hecho esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque usted y yo sí fallamos en el entendimiento. Usted y yo sí fallamos en sabiduría, pero dice la Biblia que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Una de las razones por las que usted necesita confiar completamente en Dios durante este año que viene es porque Él no se cansa, Él no se desanima y Él es sabio. Y usted necesita descansar, usted necesita ánimo y usted necesita sabiduría. Y Él tiene lo que usted necesita. Con el Señor yo puedo afrontar cualquier circunstancia de la vida. Miren lo que sigue diciendo en el versículo. Él da esfuerzo al cansado. Es porque Él no desfallece. Él me puede ayudar a descansar, me puede dar fuerzas.
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con Él puedo afrontar cualquier circunstancia de la vida. Dice miren la alegoría, la imagen que nos presenta la Escritura. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Bueno, se dice que las águilas son las aves, una de las aves que más alto pueden volar. Pueden desafiar alturas tremendas, más que cualquier otra ave. Las águilas pueden volar altísimo. Y saben, el Señor puede ayudarnos, puede estar con nosotros, aun cuando estamos en nuestro tiempo de mayor éxito, de mayor alegría, de mayor entusiasmo de la vida, que nos sentimos como las águilas que andamos por las nubes. Saben, ahí necesitamos al Señor. Y creo que es una de las veces en las que más nos olvidamos de Él. Cuando nos sentimos como águilas, nos olvidamos del Señor. Y dice que Él necesita estar presente, aun cuando nosotros estamos en esas circunstancias de nuestra vida. Y dice que podemos tener alas como las águilas. Dice además que correrán y no se cansarán, aun cuando quizás no estamos en esos eventos tan importantes en nuestra vida, pero andamos en los afanes de todos los días, en las preocupaciones de todo el tiempo, y andamos como con ese afán y con esa angustia de toda la vida. Él va a permitir o nos va a ayudar a que, a pesar de todas esas circunstancias, nosotros no nos cansemos. Y aun cuando estemos en esos tiempos en los que andamos así como que, bueno, vamos a ver qué pasa, y andamos así como con mayor tranquilidad, quizás con incertidumbre, el Señor también puede estar presente, porque podemos depositar toda nuestra confianza en Él, porque Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Él tiene fuerzas, tiene sabiduría, Él no desfallece y nos puede ayudar a que nosotros sigamos adelante. ¿Está usted cansado, hermano? ¿Está usted desanimado? Este año lo golpeó tanto las circunstancias que se siente quizás como que, bueno, así como el meme que salía durante la pandemia, 2020 sorpréndeme, y nos encerraron a todos, ¿verdad? Y duramos, bueno, los que no sé acá en Colombia, los que estuvimos en otro lugar, duramos casi 3 años encerrados. Ya la gente no decía en el 2021, 2022 sorpréndeme, porque ya daba miedo decir que venía el próximo año. Pero hermanos, confiar completamente en el Señor nos va a permitir poder seguir adelante en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, la tercera propuesta que quiero hacerles hoy, que podamos nosotros determinarnos durante este año a hacer, es: me propongo a dejar que Dios obre en mi vida. Me propongo a dejar que Dios obre completamente en mi vida. Y quiero invitarlos a que me acompañen en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Uno de mis textos favoritos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Es la conclusión de esta carta del apóstol Pedro a los expatriados, a personas que posiblemente no tenían mucha esperanza. Quizás estaban desanimados porque estaban siendo perseguidos por uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Pedro le está escribiendo a esa gente que algunos de ellos estaban escondidos, a algunos de ellos les habían matado sus familiares, quizás a alguno de sus hijos le había tocado que luchar en el circo romano junto con otro de sus hermanos o con su propio padre hasta morir. O algunos habían sido tirados a los leones, o habían sido colgados en los jardines del palacio como luminares del mundo, porque Nerón decía: ustedes dicen que son luz, alumbren.
y los llenaban de brea vivos, los colgaban en palos y les prendían fuegos para que alumbraran en las noches los pasillos del palacio. Eso hacía Nerón, uno de los emperadores más crueles que hubo en la historia universal. Y eso lo hacía con los cristianos. Eso lo hacía con los cristianos. Y Pedro les escribe a esta gente, a esa gente que quedó viva, a esa gente que había sobrevivido de toda esa crueldad. Y miren lo que les dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La tercera propuesta tiene que ver con que usted y yo podamos desafiarnos a proponernos, a dejar que Dios obre en nuestra vida a pesar de lo que haya pasado atrás. Y era lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo a estos cristianos. Saben, después que hayan pasado, después que tuvieron que sufrir por un poco de tiempo, ¿saben qué es lo que va a suceder? ¿Saben cuál es mi deseo? ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Que Él pueda perfeccionarlos, fortalecerlos, establecerlos y afirmarlos. Y miren, hermanos, que Dios obre en nuestras vidas significa que Él haga cosas en nuestra vida que Él solo puede hacer, que usted no va a ser capaz de hacer por usted mismo. Que Dios obre en su vida significa, hermano, no es esperar tanto cosas materiales, sino que Él pueda obrar en su corazón, en su vida, en su mente. Y son cosas en las que solamente Él puede obrar, nadie más. Y miren como lo describe el apóstol Pedro a estos cristianos. Le dice que lograr que Él me perfeccione. Lograr que Dios obre en mi vida es permitir, dejar que Dios perfeccione mi vida. Cuando yo hago que Dios perfeccione mi vida, estoy diciendo que yo necesito al Señor, que yo no soy perfecto, que a mí me faltan muchas cosas, que a pesar de que tenga un buen conocimiento, que sea exitoso, que tenga muchas habilidades, yo necesito que el Señor perfeccione mi vida. Y eso tiene que ver con que Él pueda arreglar cualquier cosa de su vida que no esté bien. Saben, esas cosas usualmente no se ven. Yo no puedo ver lo que el Señor tiene que arreglar en la vida de algunos de ustedes. No, eso no lo puedo ver yo, ni lo puede ver nadie. Es algo que está allí interno y que solamente usted conoce. Es que el Señor pueda arreglar un corazón que pueda estar resentido con Dios por algo que sucedió en el pasado. Quizás perdió un hijo, quizás perdió su hogar y hoy está resentido con Dios por eso. Quizás no puede tener paz y tranquilidad porque ha fracasado muchas veces en su vida. Quizás hubo maltrato, quizás hubo abuso, quizás hubo tantas cosas que hoy no le permiten seguir el plan de Dios, afianzarse en una vida cristiana estable. Pues la Biblia dice que Él puede perfeccionarte. Y Él quiere arreglar lo que tú no eres capaz de arreglar, lo que ningún psicólogo va a arreglar, hermanos, con terapia. Él quiere arreglar tu corazón, porque Él puede llegar donde no puede llegar una pastilla para dormir. Él puede llegar donde no puede llegar ninguna terapia familiar o matrimonial. Él puede llegar directo al corazón donde está la raíz del problema y solo necesitas decir: aquí estoy, perfeccióname. No solamente Él quiere perfeccionarte, sino Él quiere afirmarte. Dice la Escritura, dice el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, pero también afirme. Y saben, hermanos, lo que quiere decir afirmar, que en las manos del Señor tu fe se puede estabilizar. Afirmar quiere decir que el Señor estabilice tu fe, que Él pueda darte un piso sólido en el cual confiar,
Que saben, hasta hoy hemos estado seguramente pisando en falso, en arena movediza, en una fe movible, en una fe que está fundamentada en lo que a veces he visto que Dios puede hacer, pero a veces no. En una fe intermitente, en una fe que me lleva a alejarme un tiempo de la iglesia y volver en otro tanto. En alejarme un tiempo de mi relación con Dios y acercarme en otro tanto cuando tengo problemas. Pues el Señor quiere afirmarte. Y saben, es algo que necesitas permitir que Dios haga en tu vida. Que Él pueda agarrarte y colocarte en el piso sólido de la fe que está fundamentada en Él y no en lo que está alrededor, en las circunstancias. Porque si nuestra fe, hermanos, como nos pasa en muchas ocasiones a nosotros, está parada sobre el fundamento de lo que está a nuestro alrededor, nos vamos a hundir como en arena movediza. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro justamente cuando el Señor allá en el mar le dice que ven y camina? Y Pedro bajó de la barca para caminar sobre el mar. ¿Sí recuerdan esa historia? Hermanos, es ilógico. En honor a la verdad, muchas personas le han quitado mérito a Pedro por las palabras de Jesús. Jesús, cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús le dice, ¿cómo le dice? Hombre de poca fe. ¿Saben qué creo yo, hermano? Que había que tener fe para bajarse de ese barco. Había que tener fe para bajar. Yo no me hubiese bajado de ese barco. Posiblemente, yo soy bien gallina para el agua, hermano. Para el mar. Yo soy temeroso del mar. Yo creo que yo no me hubiese bajado. Y Pedro lo hizo. Ahora, la fe de Pedro para bajarse del mar no estaba fundamentada en lo sólido del agua, porque no era sólida el agua. Su fe estaba fundamentada en la mirada donde la tenía puesta y era en Jesús. Mientras él vio a Jesús, él podía caminar sobre el agua. Dice la Escritura en la historia que cuando él empezó a ver que los vientos lo golpeaban y que las olas eran muy grandes, cuando él quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las olas, el viento y el mar, empezó a hundirse. Porque entonces la perspectiva de su fe cambió y se desvió de la mirada de Jesús a las circunstancias. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, cuando desfallecemos. Cuando empezamos a ver que el dólar, tenemos un negocio y el dólar está subiendo y empezamos a ver el dólar y no empezamos a ver a Jesús, entonces nos desesperamos. O cuando empezamos a ver que los exámenes médicos dicen que estoy muy mal de salud y quito mi mirada de la confianza en el Señor y me enfoco en lo que me está diciendo el médico, entonces me desespero y empiezo a confiar en otra cosa que no sea el Señor. Él quiere afirmarnos porque en sus manos nuestra fe se puede afianzar. Y Él nos quiere fortalecer. Él nos quiere fortalecer. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado para darnos fuerzas. Él no solamente quiere afirmarnos, sino que estando parados allí, nosotros podamos tener fuerza, podamos tener firmeza. Y que entonces nosotros podamos tomar decisiones y podamos asumir retos que sean dudaderos y verdaderos. La fuerza del Señor es lo que necesitamos para que podamos hacer que estas 3 propuestas sean una realidad para este próximo año que viene. Y Él puede establecernos. Dice la Escritura que no solamente Él quiere perfeccionarnos, Él quiere afirmarnos, Él quiere fortalecernos, pero también quiere establecernos. Y eso quiere decir, hermanos, que el Señor te cimentará. Él te enterrará en su fe. Él te enterrará en sus promesas. Él te enterrará, Él te enraizará en su verdad. Y saben, hermanos, cuando nosotros estamos enraizados, cimentados, enterrados en su verdad, hermanos, puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, que nuestra confianza siempre estará puesta en el Señor.
todo esto el Señor lo hace porque una de sus cualidades más maravillosas, hermanos, es su gracia. El versículo 10 de ese capítulo 5 dice: mas el Dios de toda gracia. A través de su gracia, hermanos, es que nosotros podemos obtener de Dios todas estas ayudas que son indispensables para nuestra vida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, si usted es un creyente, si usted es una persona que ha creído en el Señor, usted ha sido receptor de toda la gracia de Dios, no de una gracia parcial o intermitente. Usted ha sido receptor de toda la gracia de Dios, y si usted es receptor de toda la gracia de Dios, entonces usted va a poder tener la bendición de ser afirmado por el Señor, de ser perfeccionado por el Señor, de que el Señor le pueda dar fortaleza y de que el Señor lo pueda establecer. ¿Saben cuál es el problema? Uno de nuestros problemas, hermanos, es que queremos vivir en un evangelio como venido de Temu. ¿Saben qué es Temu? La página esta de ventas que a veces las cosas no llegan de la calidad o como uno las pidió. Pues a veces los cristianos estamos viviendo en un evangelio como comprado en Temu, porque nos estamos poniendo a creer en el que nos dice que el Señor me va a prosperar todo el año, que si yo siembro esto, el Señor me va a dar esto, que los hijos de Dios no pueden vivir, no pueden tener problemas, que un montón de cosas que no son ciertas. Cuando el apóstol Pedro le está escribiendo a gente que había sufrido y que había sufrido mucho. ¿Y saben qué, hermanos? Esto no es casualidad que está escrito en la Escritura, porque sabe que posiblemente usted y yo no sufriremos tanto como sufrieron estos cristianos. Gracias a Dios, hoy difícilmente nosotros podemos tener tanto sufrimiento como tuvieron estos cristianos a los que Pedro les escribe, pero que nos llenan de fuerza, nos llenan de ánimo para saber que si el apóstol Pedro le estaba dando ánimo a ellos para seguir adelante, era porque había una esperanza eterna, y que, hermanos, su situación económica, de salud o familiar no va a ser tan grande como la que sufrieron aquellos cristianos, pero sabe que sí va a seguir permanente. La misma esperanza eterna que el apóstol Pedro le estaba diciendo a estos cristianos que tendrían, es la misma esperanza eterna que usted y yo tenemos, porque las dificultades pueden variar en el tiempo, pero la gracia eterna siempre será la misma para nosotros. Hermanos, terminando este año, creo que es inteligente de nosotros como creyentes poder pensar en estas 3 propuestas. Si usted quiere hacer dieta, hágala. Si usted quiere comprar un carro este próximo año, gloria a Dios, ojalá lo pueda comprar. Si usted quiere comprar una casa, gloria a Dios, y ojalá la pueda comprar. Pero intente, hermanos, por amor a Dios, que no empiece este próximo año sin usted ser desafiado a proponerse a obedecer el plan de Dios para su vida. Que usted pueda ser desafiado y proponerse a confiar en Dios completamente, porque posiblemente este año que viene será más difícil que este que pasó. Que usted pueda proponerse a dejar que Dios obre en su vida completamente. Si usted y yo nos proponemos a esto y logramos este próximo año vivir de esta manera, hermano, yo le puedo asegurar que en diciembre del año 2025 este lugar estará lleno de acciones de gracia, pero en abundancia a nuestro Dios por lo que Él ha podido hacer en nuestra vida. Y las cosas van a ser distintas. Podremos vivir un evangelio distinto. Alguien dijo que había creído en el Señor hace 20 años. Y después de haber reflexionado, y cuando le preguntaron, honestamente él dijo, pues la verdad tengo solo 1 año de ser creyente. Los otros 19 años habían sido una repetición de ese mismo año. Había repetido 1 año 20 veces.
había vivido igual toda la vida, hasta que decidió que necesitaba que haya un cambio en su vida. Hermanos, vamos a orar. Y yo no sé cuáles sean los desafíos para este año, yo no sé cuáles sean sus retos, no sé cuáles sean los sueños que usted tenga que cumplir o que quiera cumplir, pero vamos a ponerlos en manos del Señor. Y así como usted pudo agradecer hoy por todo lo que sucedió durante este año, que usted pueda poner en las manos del Señor todo lo que viene para este próximo año. Porque no sabemos lo que va a suceder, pero lo que sí podemos es empezar un año confiando en que Dios estará con nosotros. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque hoy podemos comprender o recordar que podemos proponer cosas significativas para hacer en este inicio de año. Que mientras muchas otras personas están pensando en qué color de ropa tienen que colocarse para atraer el éxito, la prosperidad, el dinero, la salud, hoy hemos podido comprender que lo que yo necesito es obedecer el plan que tú tienes para mí. Que mientras muchas personas andan pensando en qué comida tienen que comer para atraer la felicidad, para atraer prosperidad, yo hoy pude aprender o recordar que debo confiar completamente en ti. Que mientras muchas personas hoy, por estos días, hacen rituales de supersticiones para tratar de que tengan un año más próspero, tú me permites recordar que yo necesito proponerme a dejar que tú obres completamente en mi vida. No sé si el próximo año voy a tener dinero, no sé si el próximo año voy a alcanzar los sueños que tengo, Padre Celestial, pero lo que sí sé es que tú estarás conmigo. Tu palabra dice, Señor, hablando Jesús a sus discípulos antes de partir al cielo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y no sé si mi salud se vaya a deteriorar este próximo año, o no sé si mi negocio no sea lo que yo espero, pero lo que sí sé es que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado durante este tiempo, pero también queremos colocar en tus manos todos los desafíos que haya adelante, Señor, en este próximo año, para que seas tú controlando mis pensamientos, mis emociones, mis motivaciones, para que yo pueda enfrentarlo apegado a tu voluntad. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas mucho más y que este año pueda ser un año de verdaderos desafíos para nosotros. Creo que tenemos unas acciones de gracias que van a colocar, así que vamos a poner atención a lo que hay para este año. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos.